Lo dijo él. A primera hora. Hablemos en cambio de la cultura política, de la cultura legislativa, porque la Asamblea Nacional cumplió sus primeros 100 días del actual periodo que lidera Nils Olsen y que ha tenido un montón de particularidades. Creo que hay que tomar con pinzas lo que ha pasado en estos primeros 100 días. La aprobación de leyes, de las leyes urgentes del Ejecutivo, una mayoría sólida a favor del gobierno, el bypasseo de determinadas normas. Miren ustedes cómo ahora mismo esto está siendo materia de debate en la Asamblea, en la Corte Constitucional, sobre lo que salió desde la Asamblea con el aval del Ejecutivo, los escándalos que no han sido ajenos al actual periodo, escándalos hasta de delitos sexuales. Ya, otra vez el tema de los diezmos. En fin, de eso vamos a hablar con Roger Celi, que está conectado con nosotros. Él es el coordinador del Observatorio Legislativo, que es un esfuerzo generado por Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Este observatorio hace bastante tiempo, hace varios años, nos provee permanentemente de información, tanto cuantitativa como cualitativa del trabajo del Parlamento ecuatoriano. Roger, le saludamos a la distancia a mi compañera Andrea Orbe y quien le habla Fabricio Vela. Buenos días. Buenos días. Muy buenos días, Andrea, Fabricio, ¿cómo están? Un gusto, como siempre, estar con ustedes. Un saludo también para su audiencia. Gracias a usted, Roger. A ver, empecemos primero por una evaluación. ¿Qué tienen ustedes para decir, para analizar sobre estos primeros 100 días del Parlamento? Bueno, nuestro informe lo vamos a publicar justo mañana, pero podemos dar algunas aproximaciones al respecto de lo que ha pasado. De manera general, es importante señalar que esta Asamblea Nacional nos ofreció el discurso, pues, crear mejores leyes, tener una fiscalización que pueda producir resultados, así como, y sobre todo, se notó mucho en el discurso, esta narrativa de la nueva política y de mejorar la representación. Y vamos viendo que ya han pasado 100 días y se presentan algunos problemas, ¿no? No todo es o bueno o malo, tienen sus matices. Y la idea del esfuerzo que está haciendo el Observatorio Legislativo junto con la Fundación Hans Seidel es promover un debate al respecto de cómo se puede mejorar el trabajo legislativo, porque nos quedan más de 3 años de legislatura y esperamos que en la medida de lo posible vaya mejorando, ¿no? Idealmente. En materia de legislación, por ejemplo, comenzamos a ver los problemas al respecto de la calidad del trabajo en materia de técnica legislativa y procedimiento parlamentario. No sé si de forma velada o realmente esto es una curva de aprendizaje que deberá pasar esta legislatura para poder evitar los sucesos como los que estamos viviendo en la Corte Constitucional. Habrá que ver si es velado o finalmente son errores por ser, entre comillas, de una nueva legislatura. En materia de legislación, vemos también, desafortunadamente, que si bien es cierto, se aprueban leyes, vamos con 5 leyes aprobadas, muchas otras se archivan y esto ha pasado desapercibido. Y esas que se archivan, comenzamos a notar que tienen que ver con el origen, es decir, iniciativas que fueron presentadas por legisladores de la Revolución Ciudadana, sobre todo, en su mayoría. Lo que nos dan como mensaje finalmente es que por más buena que sea la idea legislativa, si es que no viene de mi tienda partidista, pues no le voy a dar paso. Y eso podría ocurrir y preocupa con otras normativas que fueron presentadas hace algunos años, que ahora se están tramitando y que son necesarias para el país. Por ejemplo, la Ley de Prevención de Conflictos de Interés. Es una iniciativa que viene del lado de la Revolución Ciudadana, que es necesario debatirla, pero que posiblemente también sea archivada y así otras normativas. Luego vemos, y aquí termino la parte de legislación, digamos, que es interesante comenzar a ver estos fenómenos. Tal vez la presentación de proyectos de ley urgentes en materia económica ha perdido ese sentido de urgencia. Este país ya ha entregado entre 8 y 9 normativas calificadas como urgente en materia económica al presidente, y al presentar más normativas de este tipo es como que se va perdiendo el sentido, ¿no? Se va perdiendo la unidad de materia, se va perdiendo el sentido de urgencia, no se justifica una relación y justamente es lo que se veía ayer en la audiencia en la Corte Constitucional, la relación entre lo económico urgente y finalmente lo que se plantea en la norma. Y así comenzamos a ver problemas que son más conceptuales, que son de fondo, y que parece ser parte de la estrategia de este gobierno.
lo que nos han dicho es que son indescifrables, pues comenzamos a ver ciertos problemas y luego, si pasamos al lado de la fiscalización, vemos otros más, incluso más complejos. En esto, entonces, para detenernos ahí, luego ya ir con el tema de la fiscalización, en el tema de cómo se han elaborado estos proyectos de ley, usted nos mencionaba y quisiera tal vez tener esas cifras de cuántas normativas, usted nos decía 8 o 9, cuántas son las que han ingresado en estos 100 primeros días de esta administración legislativa, como económico urgente, cuántas incluso propuestas desde el Ejecutivo se han aprobado por la Asamblea Nacional. Esto, digamos, porque aún existe, ya no tan grande, pero aún existe esta narrativa de no nos dejan hacer, no nos ayudan a aprobar leyes, etcétera. Entonces, sí quisiera estas cifras que pudiesen tal vez contrastar esas narrativas. De acuerdo. Esto lo conecto con el informe anterior que publicamos. Recordemos que Daniel Noboa no está, digamos, en términos cuantitativos en su primer periodo, sino está desde finales de 2023, y ya se acerca el número de 20 leyes que ha entregado el país a la propuesta que ha presentado Daniel Noboa. 20. Desde ¿no? el 2023, desde noviembre del 2023. Exactamente. No solo las urgentes, sino las que han pasado el trámite regular también. Son 20 normativas. Entonces no es un número bajo. Ahora, 20 en este que se han periodo, aprobado, perdón, también, Roger. ¿Perdón? No solo que se han presentado, sino 20 que se han aprobado. Exacto, ha entregado la legislatura como tal, independientemente si es este periodo o el anterior, que fue de transición, se han entregado 20 normativas para este gobierno, para el ejercicio de gubernamental. No es un número menor. Y por eso decía que se ha perdido un poco el sentido de urgencia, porque son alrededor de 8 normativas calificadas en materia de urgente, en materia económica, que han sido aprobadas, que han sido entregadas, y cada vez que viene otra, pues ya no se entiende, digamos, por qué son calificadas como urgente en materia económica. Se sabe que es porque se necesita un trámite expedito, están aprovechando esta mayoría parlamentaria, que por cierto es, digamos, prestada, yo la califico así, y deben aprovechar. Pero en todo caso, desde el punto de vista más institucional, de Estado de Derecho, sí se ha perdido el sentido de urgencia, o se ha manipulado, se ha estirado este concepto. Y de ahí pues vemos que este periodo de 100 días, que ha cumplido recientemente, se han aprobado 5 normativas, 3 de ellas son de urgencia en materia económica, y ahí es importante señalar lo que decía. Al menos 4 de estas 5 aprobadas, 3 de ellas urgentes, acumulan más de 30 demandas de inconstitucionalidad, sobre todo la Ley de Integridad Pública, luego la Ley de Solidaridad Nacional y luego la Ley de Áreas Protegidas, así como la Ley de Inteligencia, que acumula 3 demandas. Vemos también en materia de legislación que se ha presentado una agenda parlamentaria. Desafortunadamente, esta agenda parlamentaria no cuenta con los códigos de los proyectos de ley que permitan darle un seguimiento al respecto de su avance. Finalmente, lo que nos va a tocar como sociedad civil y como ciudadanía es esperar finalmente que se aprueben las normas y ver cuáles proyectos fueron unificados y se corresponden a la temática que fueron presentadas en la agenda. Pero, perdón, y hay un dato interesante que es un poco más histórico. Sí, perdón, Fabricio. No, dele con el dato histórico y ya le hago la repregunta. Dele, por favor. Y es interesante, y la gran pregunta que habríamos, gracias Fabricio, la gran pregunta es si es que esta agenda sí va a ser cumplida. Porque no tiene ningún sentido de que se plantee una agenda que finalmente, es incluso irónico, que finalmente las bancadas se reúnen, las comisiones aprueban una agenda y se van por otro lado. Y eso lo podemos ir viendo en esta legislatura también. Por ejemplo, el dato histórico que es interesante. La agenda de José Serrano, consensuada de igual forma, llegó a cumplirse en un 14%, la de Elizabeth Cabezas un 34%, la de César Litardo un 71%, la de Guadalupe Lloro un 40%, Virgilio Saquicela 69%, Henry Kronfle 38%, Viviana Veloz 44%. Son agendas que se han planteado al país que supuestamente tienen una conexión con la realidad nacional, pero finalmente no se toma en cuenta esa propia agenda parlamentaria. La única que llegó, digamos, a cumplir en mayor medida fue la de César Litardo, un 71%. Esto tiene que ver con lógicas de mayorías y demás, pero nos llama mucho la atención que si bien es un consenso institucional parlamentario, finalmente cae en nada y no se cumple.
Claro, generalmente el desarrollo de la agenda parlamentaria tiene que ver con las coyunturas, las mayorías o minorías, muchas veces cambian las mayorías, el tema de las urgencias, etcétera. Pero, a ver, yo le quería repreguntar, porque usted me habla de que la agenda parlamentaria no le pueden dar seguimiento porque no tiene los códigos, no tiene los códigos de los proyectos de ley. Uno podría pensar que varias de esas iniciativas incluidas en la agenda parlamentaria no constan en la página web, en el seguimiento que uno a través de la web puede revisar de las comisiones, no está allí, o no lo encontramos. ¿Cómo está esto? Y gracias por profundizar aquí porque realmente sí nos deja que desear en este sentido esta agenda parlamentaria, porque la anterior, la de Viviana Veloz, sí incluyó la identificación, digamos, taxativa de los proyectos para poder darle un porcentaje de cumplimiento o de avance. En este caso, esta agenda ha presentado 53 proyectos de ley, 5 ejes temáticos, ha mencionado a las comisiones que irían a estos proyectos de ley, pero finalmente te dan temas generales como reforma al Código Orgánico Integral Penal. Y nos preguntamos, ¿cuál reforma? Si hay un Porque montón en ustedes la saben Comisión de que Justicia, ¿no? y ustedes saben que los legisladores son expertos en presentar reformas en materia penal. Hay más de 20 o 30 proyectos de ley, pero de fondo, Fabricio, y ahí comparto tu preocupación, es ¿qué tipo de reforma? ¿Va a ser una reforma en materia de anticorrupción? ¿Va a ser una reforma en materia de aumentar penas? No se sabe el corte ideológico, el enfoque que se le quiere dar a esta agenda parlamentaria. La idea que nos da la agenda parlamentaria de nuevo de esta asamblea y muchas de las acciones que han tenido es meramente comunicacional. Nos dicen, tenemos una agenda, tenemos 53 proyectos, pero nos dejan la gran duda de fondo que tiene que ver mucho con la ideología y la política, es cuál es el enfoque de esta agenda. ¿Es social? ¿Es económica? ¿Es de derechos? ¿Es de seguridad? Y eso no lo podemos determinar porque solo es una mera enunciación de las temáticas que se van a tramitar, pero no nos dan ideología, no nos dan un tinte político, y eso es lo que nos llama mucho la atención. Ahora sí, Roger, pasemos al tema de fiscalización. ¿Cómo se ha visto, digamos, incluso en números del tema de la fiscalización, por ejemplo, contratos de Progen que también tuvo una polémica dentro de varias comisiones, también dentro del Pleno de la Asamblea Nacional? No solo eso, sino también lo que ha ocurrido con varios legisladores en esta administración, denuncias sobre nepotismo, posible nepotismo, denuncias sobre diezmos, denuncias también incluso de abuso sexual, de delitos sexuales. ¿Cómo, digamos, leer también lo que ha ocurrido en ese ámbito en estos 100 primeros días? En materia de fiscalización es clarísimo lo que ha ocurrido. Pasamos, o más bien, seguimos de lo que podría considerarse fiscalización a un ejercicio mero de observación. Actualmente, ciertas comisiones están intentando observar lo que pasa en diferentes instancias del Estado y de la política pública, pero si nosotros revisamos la cifra, pues comenzamos a ver serios problemas en materia de fiscalización. Y más allá de las cifras, quisiera comenzar con el caso del proceso de juicio político de Inés Manzano, un proceso que no fue calificado, en donde posiblemente se vulneró la normativa, el artículo 80 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que determinaba que el CAL debía solicitar el informe de la unidad de técnica legislativa para ver si al menos la solicitud cumplía requisitos. Aquí lo que imperó fue la mayoría de votos y es un proceso que se negó a la fiscalización y al control político. Luego vemos que evidentemente la oposición está solicitando información. Por ejemplo, al Ministerio de Salud Pública se han presentado más de 100 pedidos de información, a la Contraloría, al Ministerio de Educación, Finanzas, y luego vamos viendo que se ha perdido el foco a otros sectores del Estado. No se está fiscalizando a otras instituciones que tradicionalmente la Asamblea Nacional fiscaliza. En total suman casi 1.000 pedidos de información. Desafortunadamente el índice de respuesta a estos pedidos de información por parte de la administración pública es bastante bajo, es del 67%, y sí nos va llamando la atención al respecto de lo que están haciendo los legisladores en materia de fiscalización y control político. Finalmente,
Los pedidos de información y demás sirven para que el legislador tome una decisión al respecto de si llama a comparecer una autoridad. Por ejemplo, estos datos no son transparentes aún por parte de la Asamblea Nacional. No sabemos qué autoridad es la que más comparece en la legislatura, cuáles han sido llamadas a comparecer y no han asistido. Y lo que estamos viendo es una suerte de mera observación que tiene la Asamblea Nacional, una oposición que no logra articularse para iniciar procesos de fiscalización más serios y a diferencia de otros periodos legislativos, lo que vamos a ver evidentemente es una disminución profunda al respecto de los enjuiciamientos políticos que puedan haber a las autoridades de Estado. Creo que el mensaje al respecto del archivo y la no calificación más bien del juicio político en contra de Inés Manzano, pues es una clara muestra de hacia dónde se va a orientar esta Asamblea Nacional en ese ámbito. Ahora bien, en ese sentido es importante mencionar que, y es un dato que nos llamó mucho la atención, hay legisladores que, bueno, y ustedes saben que hay un debate siempre al respecto de cómo se puede calificar a un legislador o cómo se puede evaluar su gestión. Al menos hay 4 datos que nos entrega la Asamblea Nacional que nos pueden dar una idea sobre qué es lo que hacen o dejan de hacer los legisladores. Por ejemplo, qué tanto han asistido a las votaciones del Pleno, si han intervenido, es decir, han expresado un discurso en el Pleno, si han pedido información, si han iniciado procesos de juicios políticos y si han presentado proyectos de ley. Hay legisladores que tienen 0, es decir, no han hablado, no han presentado proyectos de ley, no han presentado pedidos de información y sobre todo no han asistido a las votaciones del Pleno de la Asamblea Nacional. Es algo que no habíamos visto, que estas 4 o 5 variables se sumen en la actuación de 1 o 2 legisladores. O sea, lo que nos está diciendo entonces, es que hay legisladores hay legisladores que no han hecho nada de esto, nada, ninguna de estas. Nada, Fabricio, es impresionante. y yo quisiera que luego se entreviste o al menos que se converse con estos legisladores para que nos permitan entender por qué no lo han hecho o qué han hecho. Tal vez nos está faltando algún dato al respecto, tal vez trabajo en territorio, además. Son datos, por supuesto, que no publica desafortunadamente la Asamblea Nacional, pero al menos en lo básico, en lo esencial de un despacho legislativo, 0, Fabricio, Andrea, 0. Entonces, estamos yo creo que a tiempo de levantar estas alertas para ir exigiendo mayor responsabilidad en el Parlamento y sobre todo para no hacerle juego a este discurso de que la disminución de curules en la Asamblea Nacional es proporcional a mejor calidad. Creo que por ahí no va el asunto. Roger, y ya para ir finalizando, si es que nos podrías tal vez definir una evaluación así en una palabra súper cortita respecto de lo que nos has comentado, pero también respecto de lo que al inicio también lo detallabas. Se prometió crear mejores leyes, fiscalización con resultados, nueva política y mejor representación. Sobre esos 3 objetivos y luego de este contexto, ¿cómo califica el observatorio los 100 primeros días de esta administración? Esta Asamblea Nacional nos queda debiendo en materia de calidad parlamentaria, tanto en las leyes que ha aprobado, tanto en la fiscalización que se ha emprendido, incluso que se ha omitido. Y en la representación, pues, por supuesto, nos queda debiendo muchísimo. Hay legisladores que no tienen ningún indicador de gestión evaluable, es decir, tienen 0, no hay datos que puedan ser evaluados al respecto de lo que han hecho, es decir, muchos no han hecho absolutamente nada. Y en este sentido, pues, al cumplir 100 días, creemos que esta Asamblea Nacional debe ser alertada al respecto de lo que está sucediendo y debe emprender procesos de mejora para que el informe anual y al cumplirse 1 año de la Asamblea Nacional tengan los mejores resultados, no para quienes la observamos, sino para la ciudadanía en general. Roger Selling, gracias por el tiempo y estaremos pendientes mañana de la presentación del informe completo del Observatorio Legislativo sobre el análisis de estos primeros 100 días del Parlamento. Muy gentil. Gracias, Roger. Muchísimas gracias, Andrea. Fabricio, un abrazo como siempre. Gracias a Roger Selling, coordinador del Observatorio Legislativo, aquí en A Primera Hora. Lo dijo él. A Primera Hora.